muchas muestras de ese gran arte figurativo, pero también es cierto que el fascismo en su origen tuvo una componente vanguardista, que fue el futurismo, es decir, hay una propia vanguardia política fascista, que fue el futurismo italiano, también francés y tal. Bueno, él nos lo va a contar. En general, para la introducción a las jornadas, decir que las organizamos a finales de abril, no es por coincidencia, es porque es la primavera, no, es falso, es porque es el aniversario de Adolfo Hitler, y la idea es atacar pues, al pensamiento único, el pensamiento correcto, que como bien sabéis se articula en la corrección política, pues es el neoliberalismo el único modelo aceptable, liberalismo político y económico, lo económico sobre todo que lo económico prima sobre lo político y que el mercado es la única forma de hacer economía, y de ahí se distribuye a toda la sociedad a través de quizás el marxismo cultural y tal. Todo esto lo vamos a atacar a través de todas las conferencias de hoy en día. Por ejemplo, después viene la ideología de género, que es otra de las nuevas escisiones artificialmente creadas hoy en día para dividir aún más a la sociedad. Antes eran las clases, luego tal, ahora es el género, es el sexo. Una nueva polémica creada de la nada. Por otro lado, luego el sindicalismo revolucionario. Hoy en día hay un sindicalismo vertical, socialdemócrata, imbuido en el sistema, pero hubo un tiempo que hubo un sindicalismo sincero, obrero, que procede de Italia y de Francia, de Sorel, por ejemplo, y que está en España ahora solo representado por el Sindicato de Trabajadores Nacionalsindicalistas. Después tenemos una conferencia sobre el nacionalsocialismo, el gran monstruo del siglo XX, y va a ser muy interesante porque os va a decir los orígenes de todo ese movimiento. Después tenemos una mesa redonda con gente joven de algunas organizaciones de Madrid, que bueno, pues, hablaremos sobre la actualidad. Es muy importante siempre tratar la actualidad, no solo el pasado y la historia, y veremos pues, a ver qué surge, pues habrá debate y esas cosas. Y posteriormente, pues ya para acabar, tenemos a Bernardo Gil Mugarza con una conferencia sobre la Europa actual, que es un honor tenerle porque es un historiador de reconocido prestigio y que dan pocas conferencias y será toda una sorpresa. Hemos sido capaces de crear una nueva jornada bastante interesante este año, y lo bueno es que todas las cosas que se digan, a pesar de que ahora podamos ser pocos, todo se graba y luego se distribuye a través de las redes, y eso pues, puede ser muy interesante porque se multiplica el efecto. La idea al final es crear un pensamiento alternativo diferente al dominante, y hemos visto que a lo largo del tiempo, conforme se va sembrando, al final se recoge, y antes o después eso va a dar sus frutos en algo. Pues nada, os dejo en Santiago en la primera conferencia de Futurismo y Fascismo. Muchas gracias a todos los conferenciantes por asistir, por preparar sus temas, que es un gran trabajo por su parte, se lo agradecemos y haber venido aquí por ello. También os pediré tema lógico. De logística, tenemos un lavabo aquí, otro lavabo ahí, hay una nevera con bebidas, €1 cada una, hay puestos de libros y de ropa que podéis, apoyamos a las editoriales patriotas y a todos los grupos patriotas, y vamos a poner luego esta hucha por ahí, que es para los camaradas de Branquerna, que tienen que pagar unas multas muy elevadas, y si podéis hacer un pequeño donativo a lo largo del día, os lo agradeceremos. Bueno, os dejo ya con Santiago. Si me permitís, me voy a presentar. Me siento un poco más cómodo. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, Santi. No hacía falta que me agradecieras nada, yo hoy no tenía nada que hacer, así que me pillaba aquí. Así que bueno, muy buenos días a todos. Me gustaría empezar agradeciendo, como es normal, a la dirección y a la militancia de Alianza Nacional por organizar este acto y estas jornadas de conferencias. Y además por contar conmigo, que es para mí, como ya sabéis, un honor estar aquí. Como siempre, espero que no sea la última vez y espero no decepcionaros. No es la primera vez que hablo para vosotros y espero que tampoco sea la última. Así que bien, hoy, como bien ha dicho Santi, vamos a tratar un tema que aquellos que me conocen en lo personal saben que es algo que me apasiona bastante, pero también saben que es algo que no suelo tratar en mis conferencias. Como bien ha dicho Santi, suelo tratar cosas de Oriente Medio, Oriente Próximo, la espiritualidad, etcétera, ¿no? La religión. Así que bien, ese tema del que vamos a hablar hoy, ya lo ha anunciado Santi, es la relación histórica, más que el componente artístico del futurismo. Vamos a tratar de su relación política con el fascismo, con el fenómeno político clave de la época, ¿no? Permitidme introducir una pequeña anécdota personal
a modo de un pequeño prólogo para la conferencia. Cuando Santi me llama hace unos meses para preguntarme si conocía a alguien que pudiera dar una conferencia en las jornadas del pensamiento proscrito, yo le dije que podía ofrecerme yo perfectamente. Él, sobreentendiendo que suelo tratar estos temas que acabo de nombrar, me dijo, bueno, estaría muy bien, pero en estas jornadas están pensadas pues, para lo que él acaba de decir, ¿no? Para un pensamiento de una línea política clara y de una línea, vamos a decir, más políticamente incorrecta en el sentido tradicional de la palabra, una línea más política. Entonces, en este sentido, yo dije, bueno, no tengo ningún problema en hablar de uno de los temas que más me apasionan, ¿no? que es el futurismo, ¿no? Es este movimiento. Y él me dijo, espero que no te moleste que lo diga, sí, me encanta, eran como los punkis de la época, ¿no? Y la verdad es que me gustó tanto esta definición que decidí tomarla como una pequeña introducción, ¿no? Como aquellos que realmente hay un término inglés que lo define muy bien, outsiders, ¿no? Estaban fuera de todo y se dedicaban únicamente a lo suyo, y ya veremos con qué fuerza deberían influirnos a nosotros mismos, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a pasar a lo que nos ocupa. El futurismo. El futurismo es un movimiento mayoritariamente artístico que surgió en Italia a principios del siglo XX. Es uno de los movimientos artísticos fundamentalmente feos y poco estéticos, que no quiere decir peores, sino, miradme a mí que estoy aquí, yo estoy dando una conferencia, que salen en el siglo XX que los expertos y ellos mismos se catalogan de vanguardias. Pero sin embargo el futurismo tendría algo que lo diferenciaría del resto de esas vanguardias de la época, ¿no? Es su actitud y su visión política del mundo. Visión política que, como ya veremos, no se escondía en ningún momento, como no nos escondemos nosotros a día de hoy, haciendo estas jornadas, o otras tantas, otras conferencias, etc. Y tenía una actitud muy certera en cuanto a la política. Esta visión se iría plasmando posteriormente en varios de los distintos proyectos políticos que el futurismo impulsaría, que también iremos viendo a lo largo de la conferencia, ¿no? No podemos olvidar entonces esta relación, futurismo y política. El espectro del fascismo, a la hora de la creación del futurismo, todavía no había aparecido, era algo embrionario. O ni siquiera embrionario, me atrevería a decir. La relevancia del personaje que resulta el mayor exponente del futurismo fascista, Filippo Tommaso Marinetti, que todos conoceréis, o casi todos, es muy clara y muy extensa. Hasta tal punto es así que Giacinto Manotti Serrati, el entonces director del periódico socialista Avanti, fue en un viaje a Rusia a a la Unión Soviética, a respirar aires comunistas, y se encontró con que tenía que entrevistarse con Lenin, con el mismo Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces Lenin, en este momento, le dice, según uno de los historiadores futuristas que hay a lo largo de la historia, le dice, vosotros, socialistas, no sois revolucionarios. Y es aquí donde viene el primer golpe futurista y fascista de la historia. Dice, los únicos hombres que hay en Italia que puedan hacer la revolución son tres: Mussolini, D'Annunzio y Marinetti. D'Annunzio, uno de los poetas también oficiales de la República Social Italiana. Esto lo narra Emilio Settimelli, uno de los futuristas que entonces estaban, por así decir, de moda en la época, y dice que al parecer el pobre Giacinto Menotti, estremecido, tuvo que retornar a Italia en un abrir y cerrar de ojos. Como veremos, Lenin no será el único comunista que alabará el futurismo, el único componente de la izquierda y su acción política y artista. El propio Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, escribe en un artículo publicado en su revista Ordine Nuovo, revista que se funda, si no me equivoco, el 1 de mayo de 1919, pero este artículo se publica en 1921, y escribe literalmente: cuando los socialistas, se refiere a la clase ya socialista burguesada, digamos en este sentido, cuando los socialistas se espantan ante la idea de que es necesario destruir la máquina del poder burgués en el Estado y en la fábrica, los futuristas en el campo de la cultura son revolucionarios. En este campo, como obra creativa, es probable que la clase obrera y nosotros no consigamos jamás hacer en mucho tiempo lo que han hecho los futuristas.
Cuando Gramsci escribe esto, la relación entre el futurismo y el fascismo estaba ya más que consolidada. Recordemos que esto es 1921. Pero ¿cuál fue la trayectoria común entre estos dos movimientos? ¿Cómo influye el futurismo dentro del fascismo y de la vida política, concretamente con Mussolini, ¿no?, que es el exponente principal, como muchos sabréis? Si bien está Gentile, que a Mussolini se le atribuyen muchos textos de Gentile, que en realidad no son suyos, el principal exponente estético es Mussolini. Ya pasamos, para responder a estas preguntas que tenemos, tendríamos que remontarnos unos años antes del triunfo definitivo del fascismo con la marcha sobre Roma y su consolidación gubernamental. Ya durante la Primera Guerra Mundial, antes de la entrada de Italia en la contienda, los futuristas habían tomado una posición claramente intervencionista. Alababan con toda posición la entrada a la guerra por parte de Italia. En 1929 Marinetti recordaba de esta manera su carrera a favor de que Italia entrase en la guerra. Y decía: en septiembre de 1914, durante la batalla de Marne y el periodo de neutralidad italiana, nosotros los futuristas organizamos dos primeras demostraciones contra Austria y a favor de la intervención. El 15 de septiembre en el Teatro de Verme y el 16 de septiembre en la Plaza del Duomo quemamos 11 banderas austríacas. Recordemos que poco antes de estos acontecimientos Mussolini fundaría su periódico Il Popolo d'Italia, el pueblo de Italia, ¿no?, en el que unos días después, de hecho, unos días después de estos hechos de las quemas de banderas austríacas, el 21 de septiembre, concretamente de 1914, el propio Mussolini escribe una carta al poeta futurista Paolo Buzzi que versaba así: querido Buzzi, Boccioni te habrá dicho, si es que alguna vez te ha hablado de mí, que todas mis simpatías están también en el dominio del arte, con los innovadores y los demoledores, es decir, con los futuristas. Como podemos contemplar aquí, el encuentro inevitable entre futuristas y fascistas se va fraguando poco a poco ya desde el año 1914, ¿no? El 9 de diciembre de aquel año organizan los futuristas las primeras manifestaciones intervencionistas a favor de la entrada a la guerra. En la Universidad de Roma, bajo la dirección de Marinetti, de Baglia, de Cangiulo y de Pero. En 1915, autoridades gubernamentales detendrían a estos cuatro exponentes principales del futurismo en una de estas manifestaciones, en una segunda manifestación, concretamente en la Plaza de Venecia. Sería la primera detención política de Marinetti. El 12 de abril de 1915 se realiza la tercera gran demostración intervencionista frente a la Cámara de los Diputados. Mussolini está presente. Y además se produce el primer momento de acercamiento directo, personal, físico, entre el futuro Duce y los futuristas. Balda, Corrat, Settimelli, Marinetti y el propio Mussolini son arrestados en esta ocasión. Ahora todos los esfuerzos, todas las voluntades, todas las energías y todas las demostraciones políticas están centradas en un solo punto: la entrada a la guerra. En Messina sale el nuevo periódico La Balza y Marinetti publica un manifiesto por todos conocido bajo el título de La guerra, la única higiene del mundo, un título que a mí personalmente me gusta bastante. Mientras que el poeta futurista Auro d'Alba publica en Milán, a través de ediciones futuristas de poesía apoyadas por Mussolini, un volumen con un título bastante decisivo llamado Bayonetas. Con la entrada de la guerra en mayo, en Florencia, la Cerva, la revista futurista principal, interrumpe su publicación. Se trata de una guerra que había sido en cierta medida preparada, esperada y diseñada por todos los futuristas mediante intervenciones, discursos, manifestaciones y declaraciones. Entre estos no olvidemos el manifiesto del teatro futurista sintético, firmado por Marinetti, Corrat y Settimelli, en el cual se puede leer, y atentos todos: esperando nuestra gran guerra invocada por nosotros los futuristas, volcamos nuestra violentísima acción artística sobre la sensibilidad italiana, a la que queremos preparar para la gran hora del máximo peligro, para que Italia aprenda a decidirse fulminantemente a sostener todo esfuerzo y toda posible desventura. No nos son necesarios ni libros ni revistas. La guerra es el futurismo intensificado. Nos impone marchar y no marchitarnos en las bibliotecas y en las salas de lectura. Creemos que, por lo tanto, que hoy no se puede influir guerreramente en el alma italiana si no es mediante el teatro, mediante el arte del teatro.
La guerra llegó finalmente en el año 1915 para Italia. Recordamos que un año antes ya había empezado la guerra. Y para muchos fue la verdadera, propiamente dicha, guerra futurista. En julio se enrola el grupo más numeroso de voluntarios al frente, con Marinetti a la cabeza, Boccioni, Russolo, Santelia, Bucchi, Carlo Verba, Funi, Carrà y Sironi. Marcharían al frente estos voluntarios para presenciar, sentir y abrazar el fragor de la batalla y la propia guerra que tanto habían reclamado. También se enrolarían dos conversos, entre comillas, al futurismo, que son Piatti y Fortunato de Pero. Al final de este mismo año, Boccioni, Russolo, Santelia, Sironi y Piatti, siempre bajo el mando de Marinetti, firman otro manifiesto titulado Orgullo Italiano, otro título bastante decisivo, en el que se puede leer, también con mucha dureza: prometemos puñetazos, bofetadas y fusilamientos a aquellos italianos que manifiesten el menor signo de viejo pensamiento imbécil, denigrante y andrajoso que ha caracterizado a la vieja Italia de mediocres y antimilitaristas tipo Giolitti, profesores pacifistas tipo Benedetto Croce, Claudio Través, Enrico Ferri, Benito Turati, etc. De arqueólogos eruditos, poetas nostálgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, en este sentido, el futurismo empieza a ser más una actitud que un género artístico, una actitud de romper con todo, una actitud de dejar todo lo pasado atrás, pero también retomando la llama de esa propia agresividad que les orienta siempre, ¿no? Es un principio fundamental ya fundado por Sorel en sus reflexiones sobre la violencia. Un principio fundamental del fascismo es el no renegar de la violencia, ¿no? De hecho, el propio Ramiro Ledesma, recopilado en un texto por José Cuadrado Costa, un texto llamado Ramiro Ledesma, el romanticismo de acero, citando a Goebbels, lo dice. Una de las cosas que une a los distintos movimientos fascistas, entre comillas, a los fascismos de Europa es la alabanza de la violencia, ¿no? El 10 de agosto de 1916, Santelia muere en el frente de batalla y Boccioni correría su misma suerte una semana después al caer por una mala caída de caballo, ¿no? Tras la guerra, una nueva realidad se tiende sobre Italia y hace que los futuristas adopten posturas políticas más tranquilas, entre comillas, más relajadas. Esta nueva realidad les hizo tomar conciencia de lo que era verdaderamente Italia y no lo que eran sus sueños de esa Italia agresiva, ¿no? Que por otro lado no significa ninguna contradicción, simplemente un cambio de línea. Esto lleva al movimiento a una deriva mucho más pragmática de lo que había sido en su momento, ¿no? La primera expresión de esta voluntad se ve también a Marinetti, que en febrero de 1918 publica el manifiesto del Partido Político Futurista. Este manifiesto prometía la superación del programa político socialista y el programa político conservador, cosa que lógicamente no pasó, pero sí veremos cómo tendría una relación muy directa como un primer acercamiento político de los futuristas hacia la vía electoral incluso, ¿no? Este documento expresa la necesidad de una renovación de la fase anteriormente intervencionista del movimiento futurista, que había involucrado a los mussolinianos, a los sindicalistas revolucionarios, a los socialistas y a los republicanos de izquierda. Es decir, ellos, los mismos demoledores, los mismos renovadores que antes de la guerra decían vamos a la guerra, vamos a abrazar la violencia y vamos a sentir la guerra en nuestra propia cara, a sentir los aires de la batalla en nuestra propia cara. Ellos, una vez acabada la guerra, deciden que no quieren ser nostálgicos de aquella época y deciden romper con todo y deciden darse a otra línea. Estos vertebrarían en un primer momento socialistas de izquierda, republicanos, sindicalistas revolucionarios, junto con los futuristas y los Arditi Popolo, los grandes veteranos, las filas principales de los fascios de combate, de lo que fue en un principio los fascios de combate, que después pasaría a ser el Partido Nacional Fascista. Este documento, bueno, como vemos, el documento en sí es bastante certero y sus opiniones son totalmente claras. Después el partido político futurista, el que da paso a una relación directa y abierta entre los futuristas que aportarían un componente radicalmente renovador. Los Arditi, que darían un paso a una militarización ideológica del movimiento, y los mussolinianos, que aportarían el vigor, la firmeza política ante la realidad de la época.
Bien es cierto que cuando se funda los fascios de combate también se llegan a fundar unos años después, concretamente en el año 1919, los fasci politici futuristi, es decir, los fascios políticos futuristas, que es ya directamente una facción abiertamente fascista del futurismo, sin ningún complejo. El 11 de enero de 1919, el futuro Duce se presentaría en una velada futurista, que eran unos encuentros que hacían en distintos palacios, en distintos lugares, incluso en lugares muy austeros, que normalmente tenían un objetivo político. En este caso, la velada futurista se daba contra Bisolati, que era uno de los fundadores del Partido Socialista Italiano. Dicha velada se celebraría en Scala, o Scala, no sé muy bien. En esta velada estaría también presente Marinetti, posiblemente no sería de manera casual, porque veremos lo que pasaría después, ya que este encuentro entre Mussolini y Marinetti sería posiblemente el más definitivo de toda la historia de la relación del futurismo y el fascismo de la que estamos hoy tratando, ¿no? El 23 de marzo del mismo año, en una reunión de la milanesa Piazza San Sepolcro, presidida por Ferruccio Becchi, Marinetti pronuncia, en presencia de Desi y otros arditi futuristas, un discurso totalmente rompedor y que al parecer, según dicen, lógicamente no está grabado ni está muy bien documentado, según dicen haría temblar a las masas como nunca lo ha hecho. Esto sería el acto fundacional de los fascios de combate. Mussolini concluiría el resumen de su embrionario programa diciendo: solo aceptaremos la dictadura de la inteligencia. Esto encaja muy bien con una frase de Mussolini que yo suelo citar mucho, en la que dice: no tenemos ni prejuicio republicano ni antirrepublicano, no tenemos ni prejuicio socialista ni antisocialista, somos analizadores constantes. Y aquí lo dice: solo aceptaremos la dictadura de la inteligencia, porque somos analizadores constantes, ¿no? Somos, en aquella época, como podemos ver, para la época totalmente heterodoxos, totalmente dados a lo que viene siendo la grandeza del conocimiento, ¿no? A partir de aquí, las relaciones entre el futurismo y el fascismo empiezan a ser ya innegables de esta manera, ¿no? Entre el alarde de creaciones artísticas y políticas rupturistas, el fascismo organizado empieza a surgir como primer golpe verdaderamente socialista y nacionalista de la época. Y además reclamando el Estado como supremacía total, ¿no? Llegado el surgimiento del Partido Nacional Fascista, con Mussolini a la cabeza, los futuristas no esperaban sino mantener su unión con el fascismo italiano. Sin embargo, durante el gobierno del Fascio se producen varias rupturas por parte de los futuristas con el fascismo. Sin irnos demasiado lejos, en el segundo congreso, o sea, esto antes de la fundación del Partido Nacional Fascista, en el segundo congreso de los fascios de combate, los futuristas deciden abandonar el movimiento debido a lo que ellos entienden como una derechización del propio movimiento fascista. Es decir, los futuristas se oponían de manera directa a la derechización del movimiento. Era un punto fundamental. Tiempo después, entre 1923 y 1924, cuando Mussolini ya consigue hacerse con todo el poder, la alianza entre el futurismo y el fascismo vuelve. Esa toma necesaria hacia la burguesía que tenía que tomar Mussolini para luego deshacerse de ella, se concluye y el futurismo vuelve a retomar sus relaciones con el fascismo. La máxima tensión entre el régimen y los futuristas se da en el año 1938 con la implantación de las leyes raciales en Alemania. Esto es algo muy curioso y además la acusación, como decía Santi, la acusación de algunos pseudoexpertos y algunos académicos pasadistas, que es el adjetivo que usaban los futuristas para despreciarnos, ¿no? De llamarlos pasadistas, de tachar al futurismo de arte judaizado y arte bolchevizado, arte bolchevique, ¿no? Sí que es cierto que en Rusia se da una de las principales corrientes también del futurismo, igual que en Francia. Recordemos que el primer manifiesto futurista aparece en un periódico francés llamado Le Figaro. En ese manifiesto se promueven toda clase de barbaridades, la mayoría de barbaridades que podáis imaginar, como provocación principalmente, ¿no? Pero el futurismo también se llega a extender a Rusia, ¿no? Y esto es una de las principales causas de que muchos académicos, como dicen ellos, pasadistas, tachen al futurismo de arte bolchevizado y luego ya
lógicamente lo único que vale es la representación de la realidad firmemente tal y como es. Los futuristas oponen a esto un argumento muy lógico, que yo entiendo y personalmente a día de hoy lo entiendo más. Yo no soy crítico de arte ni mucho menos. Pero creo que fue Marinetti que dijo, en el momento en el que aparece la fotografía, el arte representativo que busca representar fielmente la realidad, de ese arte solo queda la destreza. Y realmente es totalmente cierto. De ese arte tan representativo que busca ser tan fiel a lo que realmente ve, que busca ser tan objetivo, solo queda la destreza. De la misma manera que en el momento que se va mejorando la fotografía hacia los años 80, esto por supuesto que se da por sentado, ¿no? Esto impediría que, sin embargo, que una vez más en el año 1941 saluden los futuristas efusivamente la entrada a la guerra por parte de Italia en apoyo a Alemania. No podía ser de otra manera. Sabiendo cómo actuaron en la Primera Guerra Mundial, no podíamos esperar que no saludaran efusivamente esta entrada y este gran golpe, que ellos lo decían, la guerra era un futurismo puro, era un futurismo fluyente, al fin y al cabo, ¿no? Además, empiezan a aparecer poemas de Marinetti, empiezan a aparecer canciones de Luigi Russolo, piezas más bien, ¿no? Muchas únicamente instrumentales, otras que directamente recurren a instrumentos inventados, representando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver una representación de Russolo, no suya lógicamente, o sea, no de él en persona, porque lógicamente ya, pero sí por unos músicos madrileños, con únicamente una caja de batería, de percusión, en la que se emulaba las aspas de un avión de combate, ¿no? Empiezan a aparecer toda esta serie de cosas, ¿no? Música emulando disparos, aviones de combate, etcétera. Ya ese futurismo que quería representar la velocidad, los bólidos, las grandes ciudades, etcétera, empieza a tornarse hacia un movimiento bélico en ese sentido, ¿no? El arte empieza a tornarse bélica. Marinetti decide, sin duda, apuntarse otra vez al frente, pero sin embargo se ve obligado a regresar a Italia por su salud. A su vuelta se adhiere al fascismo republicano y escribe unos versos incomparablemente bellos a favor de la República Social Italiana en su conocidísimo poema Cuarto de hora de poesía de la décima más. La muerte de Marinetti, el 2 de diciembre de 1944, y el brutal asesinato del Duce, el 28 de abril de 1945, si no me equivoco, supondría directamente el fin del futurismo, la sentencia final del futurismo. Por mi parte, esto ha sido todo. Esperaba ser breve y así ha sido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo lo hago de esta actitud futurista que hoy les he presentado, totalmente innovadora, rupturista, antipasadista, de la que creo que tenemos mucho que aprender, tenemos mucha herencia suya, tenemos cuadros que pueden gustarnos más o menos, podemos entenderlos más o menos, tenemos poemas, tenemos un gran movimiento artístico que estudiar y que en ese sentido nos puede influir de manera directa en nuestra línea política, como ellos mismos hicieron, ¿no? Podemos hacerlo a base de esfuerzo, de trabajo y, como ellos hicieron, con un orgullo patrio que solo pueda ser comparado al amor y la nostalgia que debemos sentir por el fragor de la batalla, al igual que lo hacían estos grandes personajes de la historia que justamente Italia, igual que Rusia, igual que Francia, han dado al mundo, ¿no? Así que por mi parte esto es todo, muchas gracias, arriba. ¿Queréis hacer alguna pregunta, por favor? Esto que, vamos a ver, primero te felicito por la conferencia, concisa, pero de un contenido totalmente conceptual. Vamos a ver, es una pena que no haya podido venir teníamos prevista una conferencia que no ha podido ser, porque hubiéramos tenido las tres conferencias, la tuya sobre el futurismo y la génesis del fascismo, tenemos una sobre las bases ideológicas del nacionalsocialismo, pero había una intermedia que no ha podido ser porque está dando una conferencia en Caracas, ya ha sido imposible, que es sobre la génesis militar de las milicias nacionalsocialistas, que son los cuerpos francos. Entonces, eso que has hablado de la guerra como principio motor,
pues yo recuerdo, has citado unas frases del manifiesto de Marinetti a favor de la guerra. Manifiesto del teatro. Hay un manifiesto que lo hace Pfeiffer von Salomon, que es el creador el primer jefe del Estado Mayor de la SA, y es que coincide plenamente eso: el desprecio al pensamiento caduco, el desprecio al pasado simplemente nostálgico, el desprecio al pensamiento burgués pacifista, reglamentista, ordenancista, y lo mismo, las milicias nacen en la camaradería, igual que ellos nacen en la camaradería del frente italiano, aunque sea en un bando contrario a Alemania. El nacionalsocialismo nace igual, lo que ellos llaman la hermandad de las armas. Además, luego eso lógicamente vemos que en la Segunda Guerra Mundial se ve esa ruptura de época con la postura de Italia en la Segunda Guerra Mundial, más allá de la proximidad ideológica obvia y de lo que puedan haber bebido el nacionalsocialismo de los fascismos, o más bien del fascismo italiano, que tampoco es tanto como se dice, porque como tú bien has dicho, los Freikorps daban un exponente ya de una militarización ideológica totalmente concisa y muy obvia, por otro lado. El sentido de la renovación constante, que hay alguno que lo puede entender incluso como algo medianamente trotskista, ¿no? Pero en ese sentido está presente. O sea, a lo largo de toda la historia del futurismo, te pueda gustar más o menos el arte que hacían, ideológicamente es devastador. Es que, bueno, la primera vez que hablé en Alianza Nacional lo hablamos tú y yo respecto al Islam. O sea, tú respecto a algo que sin precedentes te ataca de manera irracional, en el sentido de que no le puedes oponer un argumento democrático. Ese es el espíritu que buscamos, al menos el que busco yo, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es mi humilde opinión. Sí, por favor. Sí. Ha habido un fenómeno como de neofuturismo, tras la muerte de Marinetti, etcétera. ¿Ha habido un fenómeno de neofuturismo de intentar recuperar ese arte hasta el día de hoy? Sí, lo ha habido, sí. Schiavo, Alberto Schiavo, es uno de los grandes historiadores al respecto de la cuestión futurista, ¿no? Lo que pasa es que Schiavo escribe sobre el futurismo en los años 80. Por ahí no... A día de hoy, sin ánimo de pretender darme publicidad a mí y a mis allegados de organización, yo soy músico y tengo varios proyectos emprendidos hacia la música futurista. Y mis allegados yo formo parte de la Eurasian Artists Association, la Asociación de Artistas Euroasiáticos, que también buscan muchos de ellos en la renovación en este sentido, siempre bebiendo un poco de las fuentes industriales, ¿no? Muchos buscan, por ejemplo, en el tema del ruido de las máquinas se recurre mucho a ello. Se me ocurre nombrar ahora mismo, no sé si te suena el escritor italiano Claudio Muti. Pues Claudio Muti, su hijo Solimano Muti, vive en Asturias y ha colaborado conmigo en varios proyectos. Su proyecto musical se llama TSIDMZ, que son unas siglas alemanas, Zuresenschu Hinter Maschinenzeit, y es totalmente neofuturista. O sea, es muy extraño, hay poca gente que pueda escuchar esta música sin llegar a sentirse incómodo, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese sentido la vanguardia neofuturista, los retomar un poco esto, también para crear algo nuevo, a día de hoy está. Sí se llega a hacer, por ejemplo, en los estilos artísticos musicales japoneses de los años 90, 80 y 90, pero creo que es algo que ya se pasa de mi umbral, ¿no? Todo lo que viene simbolizando lo que ellos llaman la corriente japonesa noise, el ruido, que hay muchos casos que son directamente ruidos de ventanas, etc. Yo lo creo más que sirve más como terapia que como otra cosa. Pero en ese sentido yo creo que la vanguardia principal a día de hoy pues es la Asociación de Artistas Euroasiáticos. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues entonces, si quieres cerrar tú. No, que va. Solo informar que a las 12 empieza con Fernando... No, 12:30. 12:30. Empieza la siguiente y ahora tenéis tiempo libre. Vale, pues... Muchas gracias. ¿Qué pasa?
encantado. Muchas gracias, por favor. ¿Cómo estás? Me alegro mucho. Se puede hacer foto, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que es la música que él hace porque me ha gustado mucho. no te pasa por Vamos a proceder, ¿no? Así que conectamos esto. sí, sí, voy a abrir casual, Gracias. ¿Qué tal, Gloria? ¿Has dormido bien? No, la verdad es que no, en el sofá de mi primo no sé dónde muy bien. ¿Qué te iba a decir? Me manda recuerdo Cristian para ti. Es que es muy amigo mío y voy hablando con él por el tema este porque no me ves un desahogo, ¿no? Tengo una buena relación con los que se Y dice que eres una gran persona, no ha hablado bien de ti. Y le he dicho, no, si por lo que he visto, la verdad es que coincido, pero que es eso, que es lamentable, ¿sabes? Es que yo prefiero no entrar, ¿sabes? Yo soy agnóstica, o sea, él, de verdad, él es pagano y cree en los dioses y eso, pero yo de verdad, yo lo respeto, pero es que es imposible, yo... viendo, es que no, las cosas que no tienen lógica, sí, es que es como No, es que eso es un personal. estereotipo, sí, claro, es que debe ser personal, pero bueno. Genial, gracias. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde están? Que no- Está en una caja, te lo indica. Allí en... Te lo indica a mano, no sé exactamente ¿Qué dónde. te iba a decir? Algo de dinerillo he conseguido, así que ahora hablamos, que voy al baño, que no hay papel en ningún lado. Ahí. Si quieres pasar aquí, ahí al fondo, a mano derecha, al fondo del todo, a mano derecha, tienes un sitio. Sí, está ocupado ahora por una chica, pero Mira, manda de aquí donde las Aquí hay otro, ¿eh? Aquí en este lado hay otro.